Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para hoy, domingo 23 de octubre del año 2022. Estamos celebrando el 20º domingo después del tiempo de Pentecostés. Es una bendición estar compartiendo con ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también con ustedes los seguidores y estudiantes de Academia Cristo, y seguimos juntos creciendo en la fe con esa esperanza de la vida eterna. El pasaje que vamos a meditar en este día está tomado de Lucas capítulo 17, los versículos del 1 al 10. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. Así nos dice la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo y luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho o ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Este evangelio nos trae un tema especial para este día. El Espíritu Santo hace que la fe le dé sazón a nuestra vida. Y hablando de la sazón, recordemos cuál es la comida que más nos gusta. Pero cuando hablamos de la comida que más nos fascina poder disfrutar, también recordamos que tenemos un plato favorito, el cual también podemos prepararlos. Tenemos esa receta que es exclusiva, que es única para poder darle ese toque de sabor. Es más, muchas veces podemos comer el mismo plato en diferentes partes, pero tenemos nuestro favorito. ¿Y por qué? Porque donde lo hacen o si lo hacemos nosotros, tiene ese ingrediente especial del amor. Es lo mismo que pasa con la fe. En nuestra vida cristiana, la fe le da esa sazón que es tan importante para nosotros. Hoy en día, muchos cristianos lamentablemente no saben qué es la fe, no saben para qué es la fe. Y eso sucede porque su forma de interpretar la Biblia los lleva a tener ideas muy preconcebidas o ideas propias de lo que significa la fe, pero también eso tiene que ver en cuanto a la salvación. Todo aquel que cree que es salvo por las obras, por sus propias obras, es porque también tiene problemas con esta enseñanza de la fe. Si recordamos la primera lectura que tuvimos hoy del profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá.
Hoy nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar lo que significa estas palabras en nuestras vidas de creyentes. Y el Espíritu Santo en verdad hace algo magnífico en usted y en mí. Le pone sazón a nuestra vida de creyentes con la fe. Es importante que reconozcamos lo que la Biblia habla de la fe. Y lo primero que nos dice es que ni usted ni yo, ni nadie puede producirla. Ningún hombre que haya existido en el mundo puede o nunca ha podido producir su propia fe. Por ejemplo, conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero cuando estamos estudiando su historia con la Biblia abierta, nos damos cuenta de que él no creó esa fe. Fue el mismo Dios quien se la dio, se la otorgó a él. Y esto nos da la entrada para poder hablar a aquellos que hoy en día confían o creen en su propia fe. Y para poder entender un poco lo que les quiero decir, es que con frecuencia escuchamos cuando alguien está enfermo y le decimos, usted se va a curar porque tiene fe. O alguien tiene cierto problema, hemos afirmado, se va a solucionar ese problema por la fe que tienes. Y cuando usamos esas expresiones donde creemos que con nuestra fe vamos a curar cualquier enfermedad, con nuestra fe vamos a salir de cualquier problema que exista, con nuestra fe vamos a poder salir de cualquier circunstancia difíciles, pues esa no es la fe bíblica, no es la fe que habla las escrituras. Pero usted me estará preguntando en ese momento, entonces, ¿qué es la fe? ¿Por qué estamos hablando de esta fe que nosotros usamos con estas frases y no es la fe que salva, no es la fe bíblica? Es porque cuando hablamos de esa manera, es porque es la fe que hemos creado en nosotros. Y cuando creamos esa fe en nosotros, pues hemos hecho de nosotros un Dios. Y también esto nos lleva a pecar contra el primer mandamiento, porque confiamos en nosotros. Confiamos en que tenemos más fe que otros o que somos más importantes que otros, pero eso también nos lleva a pecar contra el tercer mandamiento, porque no interpretamos bien las escrituras y no sabemos bien lo grave en lo cual estamos cayendo al creer que por la fe somos salvos, porque realmente la fe no es la que nos salva, la fe es un instrumento y recordemos que aquel que nos salva es Jesucristo. Por eso el Evangelio para hoy, Jesús está hablando a sus discípulos, es decir, le está hablando a justos, le está hablando a creyentes como usted y como yo, que tenemos esa seguridad de que somos perdonados y tenemos la verdadera paz por Cristo. Entonces Jesús cuando le habla a sus discípulos, recordamos al apóstol Juan, cuando tiempo después escribió en su primera carta, al capítulo 2, versículo 1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El tener la confianza y el confesar que Jesús vivió perfectamente en nuestro lugar es lo que nos hace justos, porque en su vida perfecta, usted y yo hemos sido librados de ir al infierno. Ya el Padre en los cielos no nos ve injustos, porque ese instrumento que Él ha dado, la confianza, la seguridad, la fe en la obra de Cristo, es la que en verdad nos dice hoy que tenemos un abogado. Y ese abogado se llama Jesús. Por esto encontramos que Jesús es la justicia nuestra. Cuando fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, y si pensamos bien, hoy que estamos hablando del primer y tercer mandamiento,
pues recordemos que han sido perdonados en la cruz. Y otro apóstol, otro de los discípulos que estaba escuchando allí esa predicación de Jesús, hablando de Pedro, pues él nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo con este mensaje que acabamos de escuchar? Pues le da esa sazón, esa seguridad, esa confianza, que es la fe, para que nosotros hoy confesemos la fe verdadera. Esta fe verdadera la podemos llamar la fe salvífica, porque es en Jesús, en su muerte, que encontramos la verdadera paz. Es en los méritos de Cristo que encontramos la verdadera justicia, donde Él fue nuestro doble sustituto y por esto estaremos en la eternidad y usted y yo hoy somos justos y es por esto que vamos a vivir. ¿Y cómo vamos a vivir? Eternamente, en el cielo. Y nuestro Señor, que también resucitó, pues también hace que tengamos una nueva vida y esa nueva vida hace que nuestra fe, esa fe que nos ha dado el Espíritu Santo por medio del poder del Evangelio, tenga nuestra vida cristiana un sabor. Entonces, mostramos en quién creemos, en Jesús. Y otra vez, recordemos, ¿por qué somos perdonados? ¿Por qué tenemos paz con Dios? No es por nuestra fe, es por la obra de Cristo. ¿Qué hace la fe? Nos da la seguridad. La fe es ese instrumento, nos da la seguridad de que lo que Cristo hizo nos ha hecho justos a nosotros. Para poder entender un poco más acerca de qué es la fe, volvamos al ejemplo de plato de comida. Para poder traer la comida desde el plato a nuestra boca, necesitamos un instrumento, la cuchara. Entonces, esa cuchara la podemos mostrar o representar con la fe, que es lo que nuestro Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener la vida en Cristo. Por esto, esa fe salvífica también hace que nosotros podamos entender qué es la vida de cristianos para nosotros. Y Jesús habla a nosotros, los justificados, a los creyentes, que en este mundo va a haber muchos tropiezos. ¿Y cuáles son esos tropiezos? Pues son las ocasiones para el pecado. Y lastimosamente, usted y yo, mientras que sigamos en este mundo, vamos a pecar y estamos en un proceso de santificación. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso de santificación? El día que lleguemos al cielo, el día que partamos de este mundo. En el cielo vamos a tener la perfección total. Y mientras estemos en esta carne pecaminosa, en este mundo, pues vamos a pasar momentos difíciles. El pecado va a ser que en verdad nosotros no solamente hagamos cosas en contra de nuestro Dios, sino también en contra del prójimo. Y cuando pensamos cómo usted y yo hemos pecado, pues en verdad eso desnuda nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Y hoy también reconocemos que por culpa de nuestro pecado hemos hecho caer a estos pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Pues podemos hablar de dos clases de pequeños, los niños o aquellos que están recién convertidos. Hoy confesamos que no hemos sido ejemplos para ellos. Pero esta fe salvífica, la fe verdadera, otra vez nos lleva a Jesús, como Él nos hizo justos, como Él ha hecho de que usted y yo podamos hoy confesar nuestro pecado. Hemos ofendido a nuestro Dios, hemos ofendido al prójimo, pero también en Cristo Jesús tenemos el perdón. Y también nosotros
practicamos ese perdón perdonando a otros, porque somos perdonados. Nosotros hoy en amor y agradecimiento a Dios porque fuimos librados de que esa piedra de molino estuviera sobre nuestro cuello, pues estamos animosos para que vivamos en el perdón. ¿Y qué significa el perdonar? Pues aquí recordamos lo difícil que en verdad es tratar correctamente con el hermano pecador y necesitamos de esta fe salvífica que nos lleva de nuevo a Jesús, quien enseñó a sus discípulos y hoy nos enseña a cada uno de nosotros que tenemos poca fe. Pero qué grandes cosas ha hecho Dios en nosotros y una de esas cosas es el perdonar. Por eso, cuando los discípulos escucharon esto, y hoy lo escuchamos nosotros también, decimos, aumentanos la fe. Porque el perdonar significa olvidar. Perdonar es no recordar más la ofensa que hemos hecho, porque nuestro Dios así nos trata. Nuestro Dios no está recordándonos constantemente nuestro pecado. Nuestro Dios cada rato nos recuerda el poder del Evangelio, cómo nos ha perdonado por los méritos de Cristo. Cada vez que usted y yo digamos que eres perdonado en el nombre de Jesús, estamos haciendo lo que Jesús nos dice, como si le dijéramos a ese árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Eso también nos lleva a entender lo difícil que es perdonar, porque nosotros lo que hemos hecho en oportunidades es poner freno al Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros recordamos el pecado que hemos cometido en contra del prójimo, o él nos hace recordar el pecado que él ha hecho en contra de nosotros, pues ahí estamos olvidando el poder del perdón. Por eso hoy aprendemos a orar con los discípulos, aumentanos la fe, para que podamos vivir en el verdadero perdón y no buscar alabanzas ni elogios especiales en nosotros, porque a eso estamos llamados. La fe le da ese sabor a nuestra vida de cristianos con el perdón. Por eso Jesús termina con esta parábola haciendo estas preguntas. ¿Acaso un amo disculpará a su siervo cuando le va a preparar la cena o le agradecerá a su siervo por hacer lo que le había dicho que hiciera? Pues la respuesta a estas preguntas es que usted y yo no podemos tener un concepto muy elevado de nosotros mismos en comparación a otros. Y tal vez nosotros pues hemos hecho menos cosas que otros, pero lo más importante es que nos sorprendamos ese perdón de pecados que tenemos y cómo hoy estamos dando gracias a Dios, porque reconocemos que somos siervos indignos, pero que necesitamos a la vez de la gracia y el perdón de Dios. Auméntenos la fe, es lo que nos enseña nuestro Dios. Y para esto recordamos 2 Timoteo 1:6, donde San Pablo le escribió a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y qué es avivar la fe? Pues esto también depende de nuestro Dios. Avivar la fe es que nosotros usemos los medios de gracia, la Santa Cena, el Evangelio dado en la palabra. Y esto lo necesitamos escuchar y practicar frecuentemente porque así es como recordamos cómo hemos sido perdonados. Así es como recordamos cómo vamos a perdonar al que nos ha ofendido, al que nos ha pedido perdón. Cada vez que nosotros estamos conectados con los medios de gracia, pues recordamos que para nosotros no es difícil pedir perdón y tampoco va a ser difícil perdonar. Y recordemos que cuando hemos perdonado es porque el problema se ha arreglado, porque ya no se va a mencionar más acerca del tema
y lo único que nos interesa ahora es que usted y yo sigamos caminando juntos hasta llegar al cielo y disfrutemos de las verdaderas moradas, las moradas eternas. Por esto, hoy damos gracias de que pertenecemos a Jesús y que nuestra oración siempre sea, aumentanos la fe, porque así vamos a seguir viviendo como justos. El justo por la fe vivirá, el justo por la fe va a perdonar, el justo por la fe vive como el Hijo de Dios que ha sido perdonado. Y que el Espíritu Santo produzca todo esto en cada uno de nosotros. Amén. Es el momento de orar. Señor de los cielos, gracias te damos por el alimento espiritual en este día. Te pedimos, Señor, que siempre permitas que estemos para perdonar y que siempre pidamos perdón las veces que hemos ofendido al prójimo y que aprendamos a olvidar, a no estar recordando lo que ha pasado, lo que hemos perdonado necesita quedar atrás. Por eso oramos por cada matrimonio, oramos con nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe, para que vivamos en este perdón. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos que están enfermos y especialmente oramos por nuestro hermano Andrés San Martín, que va a tener un examen, el cual es muy importante en su vida y esperamos que pueda estar bien para que puedan cambiar su tratamiento, quitar estas medicinas que siempre ha tomado por años. También oramos por nuestro hermano Mariano, damos gracias por él, por su fortaleza. Igualmente te presentamos a Jorge y a su esposa, que son familia de Juan García, nuestro liturgista, para que les ayude, les fortalezcas en sus dolencias físicas. Te presentamos a nuestra hermana Socorro en Medellín para que también le ayudes a que pueda recuperarse pronto, como también bendice a la mamá de las hermanas Agudelo, al papá de Piedad, igualmente a la mamá de Gloria Chica. Y seguimos orando por nuestra hermana Yoli en Casanare para que también le ayudes con sus dolencias físicas. Padre de amor, igualmente ponemos en tus manos a esta tu iglesia para que sigamos siendo fieles en la predicación de la ley y el evangelio. Y permite, Señor, de que muchos sigan creciendo con Academia Cristo y aprendiendo más de tu palabra. Bendice, Señor, esta semana y te damos gracias por el techo, la comida y el vestido. Bendice a nuestros gobernantes para que puedan seguir gobernando y nosotros podamos vivir en la paz y también podamos seguir congregándonos y poder tener el pan diario. Y también oramos, Señor, para que cada día estemos animando a otros con el poder de tu palabra. Todo eso, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido una bendición estar con ustedes en este día. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.